Bienvenido a Sucote Studio, dale like al video, comparte, activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal. Amantísimo Padre, iniciamos en estos momentos primeramente dándote gracia, gloria y honra, Señor, y que tú sigas haciendo tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, los oyentes y los que están mirando este video, Señor, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Jesús, Dios te bendiga. Primeramente, le puse a estas porción de la palabra, yo le puse 4 facetas del apóstol Pedro. Bendito sea Dios. 4 facetas del apóstol Pedro que tal vez no todo el mundo la sabe. Primeramente voy a iniciar con el libro de Mateo, capítulo 4, versos 19 y 20. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. ¿Qué sucedía en estos momentos, o con quién era que estaba hablando Jesús cuando se estaba dirigiendo a estas personas? Bendito sea Dios. Jesús estaba hablando con unos pescadores que no eran todavía sus discípulos, sino que los llamó para que le siguieran en forma, diría yo, un llamamiento, como el cual llamamiento le hace Dios a cualquier cristiano, cualquier persona que necesita de Dios, que viene a los caminos de Cristo y le hace un llamado. Ahora, lo que vamos a estar mirando es si una persona al instante de cuando Dios lo llama, de una vez se convierte o qué sucede. De esto que vamos a tratar de entender estas cosas del llamamiento de Dios. Venimos y hay una escritura que fue la que acabé de leer, pero voy a empezar un versículo más atrás con el verso 18 que dice libro de Mateo capítulo 4 verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Muchas personas son llamadas cuando Dios le llama, pero no todas llegan al arrepentimiento de una buena vez. Dios tiene muchas formas de tratar con el ser humano, y es primero haciéndole un llamado. Ahora, aquí dice la Biblia que ellos dejaron la red de una vez. Principalmente se enfocó en ese libro de Mateo en Pedro. Pedro soltó la red al instante y le siguió. Pero no quiere decir que él ya estaba arrepentido de su pecado o que él ya había aceptado a Cristo. Muchas personas se le hace el llamado, vienen, pero no significa que ya se arrepintieron. No significa que ya van a empezar a vivir una vida en santidad, apartándose del pecado, de las cosas que hay en el mundo que a Dios no le agrada. Porque hay otra cosa también, que hay personas que no la comprenden y no la entienden, que creen que cuando se predica la palabra y uno le llama, haciendo el llamamiento a través de que se conviertan y se arrepientan, no significa que usted va a dejar de vivir. Significa de que usted simplemente tiene que cambiar su manera de vivir. No es que usted no va a dejar de vivir, usted va a seguir viviendo su vida. Lo único que no va a vivir su vida acorde al mundo, que es desperdiciándola, viviendo una vida de muerte, que en el cual no se sabe ni el momento ni la hora que le puede llegar la muerte, en esa situación en la cual usted está viviendo. Porque hay muchas formas. Dios extiende la vida al hombre que se arrepiente, Dios se la extiende. Ahora, si ya tiene que irse de este mundo, Dios lo que hace es que se lo lleva. Pero yo creo que una persona cuando anda en los caminos de Dios y está en salud, yo creo que sus días se alargan más. Y vemos aquí que dice que Pedro al instante le siguió, pero estaba arrepentido Pedro. Para mí que no. ¿Por qué yo digo que no? Porque tengo prueba aquí mismo en la Biblia, en el libro de Lucas. Cuando hablaba estas palabras, la Biblia habla esta palabra y dice, Lucas capítulo 5, del verso 1 en adelante, dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lucas 5:2 dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, aquí vemos a Pedro nuevamente, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Aquí usted ve que aquí fue que él se arrepintió. Cuando él habla estas palabras y dice que se aparte de él, que es hombre pecador, aquí fue que él se arrepintió, no cuando lo llamó. Entonces son muchas cosas que suceden en el llamamiento de Dios hacia el hombre, que no es que el hombre de la noche a la mañana va a empezar de una vez a andar acorde a la voluntad de Dios. Porque se le hace al ser humano y al hombre se le hace difícil andar acorde a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que nacemos o desde que nacimos, lo que nos gusta es hacer lo que nosotros queramos. Pero cuando uno viene a los caminos de Dios, ya usted no hace lo que a usted le gusta o lo que usted quiera, sino que usted hace lo que Dios pone dentro de su corazón. Y si en algún momento dado Dios quiere hacer algo con usted, pues Él le va a decir qué hacer. Pero la actitud que normalmente toma una persona cuando es llamada no es al arrepentimiento de una vez. Puede hacer que pase y haga la oración de fe. Y en ese mismo instante Dios ha perdonado su pecado. Pero la Biblia me habla a mí de arrepentimiento, de arrepentido y convertido. O sea, en el momento que tú pasas, haces la oración de fe, ya tú estás arrepentido y eres salvo. Pero, ¿y la conversión? La conversión también tiene que llegar junta. Pero no siempre sucede de esa manera, porque aquí vemos a Pedro, luego de un tiempo que él reconoce que era pecador, pero no lo reconoció al instante. Y eso es lo que estamos estudiando y mirando, las 4 facetas, que tal vez no todo el mundo la sabe de Pedro. Vimos la primera, que fue cuando le obedeció al instante. La segunda, cuando ahora llega y se arrepiente, que le por la pesca milagrosa que había. Voy a seguir leyendo el versículo que falta, donde dice el verso 9: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y vemos que Dios también pudo entender el arrepentimiento y el gemido que tenía ese varón, ese hombre en ese momento, cuando llega el arrepentimiento y lo entiende. Dios te entiende cuando tú llegas al arrepentimiento genuino. Eso fue un arrepentimiento genuino. Ahora, al principio Dios lo llamó, pero no había un arrepentimiento genuino, sino que siguió. Dijo: ok, te sigo. Diría yo, vamos a ver qué es lo que tiene este hombre o qué tiene que decir. En obediencia. Parece que estos hombres eran hombres de respeto, que respetaban. Y vemos que de una vez se sometieron y dijeron: vamos a ver, y lo siguieron. Pero no significa que estaban arrepentidos, sino que al ver la pesca milagrosa, ahí fue que Pedro reconoció quién era el Cristo en ese momento. ¿Por qué? Porque llegó al arrepentimiento. Una persona que no llega, un ejemplo, cuando Dios lo llama y no se arrepiente, automáticamente sabe de una vez que quién es Dios. Y ahí en ese momento fue cuando él lo notó. Pero vemos algo también que está por acá, que es la tercera faceta. En Juan, capítulo 18, del verso 6 en adelante, dice: cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto fue cuando lo fueron a buscar a Jesús, que lo fueron a buscar detenido. Lo fueron a buscar preso, que ya Judas lo había entregado por las 30 monedas de plata y lo fueron a buscar. Vuelvo y repito, Juan, capítulo 18, verso 6, la tercera faceta de Pedro. Cuando les dijo, recuerde que ya Pedro está arrepentido, Pedro le siguió. Primera fase. Segunda fase, ya se arrepintió. Y ahora viene la tercera. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra.
Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Usted ve, ya el hombre le sigue a Cristo, ya el hombre se arrepintió, pero mire lo que hace. Usted ve, entonces quiere decir que todavía le falta. Y ya tenía en ese momento ya él tenía 3 años andando con Cristo. Ya él había visto muchos milagros. Antes de que llegara esta situación, Dios mandó unos cuantos discípulos en el cual él también estaba ahí, que estaban echando fuera demonios. Escuche, estaban echando fuera demonios. Ellos volvieron gozosos, que los demonios se sujetaban con ellos. Pero este hombre todavía tiene algo dentro de su corazón que tiene violencia. Entonces, ¿cómo un hombre arrepentido y convertido aún le queda violencia? ¿Por qué? Porque es un ser humano. Es un ser humano. Pero es un ser humano que no es igual que cualquiera. Porque hay un ser humano que es el impío, que es el que peca deliberadamente y no le importa, se levanta, ni pide perdón, ni gracia cuando se levanta, y también se acuesta, ni pide perdón y se acuesta como que la noche de él. Entonces son dos personas muy diferentes al cristiano. El cristiano, cuando le falla a Dios, va al arrepentimiento nuevamente y le dice: Señor, perdóname, y Dios vuelve y lo perdona. Entonces tal vez cualquier persona que no entiende esta cosa puede decir: pues es un relajo. Cualquier persona entonces se puede arrepentir, a cada rato va a estar pidiendo perdón. Bueno, si comete el error y se arrepiente de corazón y pide perdón de corazón al Señor, claro que el Señor le va a perdonar. Porque lo mismo pasa con nosotros. Hay una oración bien bonita que fue la que el Señor nos enseñó a nosotros: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero para que eso caiga donde uno, tiene uno que perdonar a que ofende a uno. Entonces, mientras más te fallan y mientras más tú perdonas, cuando tú le fallas al Señor, entonces el Señor va a tener misericordia de ti a la misma vez igual. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice, que nos perdone a nosotros como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces eso no se equivoca. Pero hay otro versículo que yo le acabé de leer, Juan 18:10, que fue cuando él le corta la oreja y fue al sumo sacerdote que le cortó la oreja derecha, dice: Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ahora, ese fue Juan 18. Y ahora en Mateo 26:52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pero en otro versículo y en otro capítulo, en otro libro, dice Lucas 22:51: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. O sea que no fue tampoco que le dejó con la oreja corta. Y otra cosa también, él le cortó la oreja, no fue porque él le tiró a la oreja, él le tiró a matar. Tal vez aquel varón hizo así y se movió, y ahí fue entonces cuando lo agarró en la oreja, pero él lo tiró a matar. Entonces vemos un hombre en la tercera fase. Primera fase le sigue, segunda fase se arrepiente, ya anda caminando con Dios y está echando fuera demonios y haciendo milagros también, porque el Señor se lo ha permitido, pero todavía tiene algo adentro de su corazón, que es la violencia, o sea, su paciencia, no tenía paciencia. Y ahí fue cuando llega la cosa, y es difícil, porque yo sé que no es fácil. Es difícil que una persona te venga a agredir a ti y que tú te quedes de mano cruzada. Y aquí vemos también que no era cualquier cosa que le estaban quitando a Pedro, era su maestro. El hombre en el cual él tenía confianza, el hombre que le estaba enseñando el camino de Dios, el hombre que se le reveló a él y él se dio cuenta y vio que era el Hijo de Dios. No era cualquier cosa que le iban a quitar. Entonces, vemos la tercera fase, que ya el hombre le siguió, ya el hombre se arrepintió, pero el hombre se puso violento ahora. Y ahí, luchando con una batalla que cualquiera de nosotros la puede tener. Pero mira la cuarta fase, qué linda es. Cuando están en el aposento alto, en el cual llegan y dicen que ellos estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, que por eso era que estaban ellos hablando en lengua, cuando descendió el Espíritu Santo de Dios,
y desciende el Espíritu Santo de Dios y lo bautiza en Espíritu Santo y fuego. Miren la diferencia de cuando un hombre, aparte de que le sigue a Dios, aparte de que se arrepiente, lleno del Espíritu Santo. Esas son tres cosas que un siervo del Señor o una sierva de Dios tiene que tener: seguir a Cristo, arrepentido y convertido y lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí a Pedro, que luego que pasa toda esta cosa en el aposento alto, que Dios le dijo, a Jesús le dijo, no se muevan de ahí hasta que no venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en estos momentos aquí en el libro de los Hechos, que voy a leer ese maravilloso culto que el apóstol Pedro hizo aquí era la cuarta fase. Porque entre la primera fase le es fácil, seguir a Cristo, cualquiera lo sigue, porque todo el mundo dice yo creo en Dios, y la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. El arrepentimiento también no es tan fácil, porque vimos la dificultad que él le tomó primero, porque cuando le siguió no se sabe el tiempo que duró. El arrepentimiento toma tiempo, y es por la dureza del corazón del ser humano, no porque Dios no quiere, porque ya Dios se le revela al hombre fácil. Pero el hombre a veces las cargas, el mundo, las cosas de la vida, que esto, que no tengo tiempo, y todo ese tipo de cosas es lo que hacen que el arrepentimiento tarde en llegar. Entonces, primera fase y segunda fase. En la segunda fase ya va como peleando, pero luego que ya tú sigues, te convierte. Viene la más difícil ahora, que es la que tú tienes que te golpea aquí, tú tienes que ponerle la otra. Esa es la más difícil, y esa fue la que Pedro no pudo superar en ese momento. Antes de eso, Dios también le había dicho a ellos, orá conmigo, aunque sea una hora. Y no oraron, y Dios le dijo, tenés que orar, ¿por qué? Para que no caigáis y entráis en tentación. Y ahí llegó la tentación, y por eso fue que Pedro no aguardó lo fuerte de la oración. Y la importancia de la oración es esa. Por eso Dios quería que oraran una hora. Mira cómo ese hombre fue tentado, y no lo pensó dos veces para matar a ese otro. Y sucedió, y ahí fue cuando sucede eso. Pero vemos en esta situación que el varón está pasando por las fases del cristiano. Ya cuando llega el Espíritu Santo, mire la diferencia del hombre que le siguió a Cristo, el hombre que se arrepintió y el hombre que se puso violento. Ahora mire la cuarta fase, este hombre lleno del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en sangre. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese tenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades,
ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y usted ve cómo este hombre habló y o sea, se memorizó toda esa palabra que el Espíritu Santo le daba a ese hombre, y cómo salía y fluía ese fuego del Espíritu Santo a través de ese hombre. Y les dijo todo lo que ellos hicieron. Pero estos hombres quedaron tan conmovidos con ese culto que le dicen ellos: varón, ¿y qué haremos? Le dice Pedro, alabado sea Jesús: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, aleluya. Amantísimo Padre, he hablado tu palabra. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguno, Señor, que quiere entregar a Cristo, que repite esta oración conmigo, Padre. Amantísimo Dios, reconozco que soy pecador. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, a no pecar contra ti. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén.